Buenos días, profe. Hago la sustentación de la actividad número 3, que es la parte de seguridad de bases de datos en SQL Server. Entonces aquí vamos a revisar cuál es el derrotero. Vamos a mirar que la primera parte de la actividad indica cómo se aplica una clave para el ingreso a la base de datos. Entonces en este caso yo ya tengo una clave asignada para el usuario actual de SA. Entonces vamos a ver cómo pudiera cambiar o asignar esta clave. Nos vamos a ir entonces por acá por la parte de seguridad, login, y vamos a buscar el usuario SA. Vamos a ir a propiedades y desde esta parte puedo hacer la asignación de la clave. Entonces en este caso ya tengo una clave asignada, vamos a intentar cambiarla. Vamos a darle OK y vamos entonces a conectarnos nuevamente con el usuario SA y vamos a intentar con la clave que acabamos de poner. Efectivamente ya nos pudimos conectar a la base de datos. Vamos a intentar ingresar a cualquier parte de la base de datos y vemos que tenemos acceso total a la base de datos. Perfecto. De esta manera podemos hacer la asignación de una clave. Recordemos que las claves se pueden usar directamente desde SQL Server o podemos usar una autenticación desde Windows. Listo. La segunda parte del trabajo es la parte de creación de perfiles de acceso a la base de datos. Entonces aquí ya hicimos el ejercicio creando un usuario. En este caso se llama usuario 1, el cual no tiene acceso a todas las bases de datos. Entonces vamos a ingresar con ese usuario, en este caso es usuario 1, y vamos a verificar cuáles son las restricciones que en este caso tiene. En este caso este usuario que creamos es con un rol que solamente puede acceder a sistema ventas. Es decir, que si intentamos acceder a alquiler equipos o a tienda, no nos va a dejar ingresar. Pero si intentamos acceder a sistema ventas, nos va a permitir el acceso para poder acceder a esta base de datos. En este caso le indicamos a este usuario en las restricciones que solamente podía leer y escribir, es decir, que no tiene acceso para crear otras bases de datos o para modificarlas como tal. Perfecto. La tercera parte es explicar cómo se haría un backup en la base de datos y hacer una copia de seguridad. Entonces vamos a proceder a hacer una copia de seguridad sobre el sistema de ventas desde el usuario principal, que sería SA. Perfecto. Vamos a ir entonces a la base de datos, clic derecho, vamos a ir a las tareas y vamos a darle en el backup. Vamos a crear entonces un backup como tal de la base de datos. Vamos entonces a verificar cuál es la configuración. Por este lado podemos dejar todo como es y vamos a darle entonces en OK. Vamos a crear esta base de datos, esta copia de seguridad. Cuando ya la creamos y quisiéramos restaurar esta base de datos por algún impedimento o algún problema que hayamos tenido, vamos a ir entonces igualmente a clic derecho a la base de datos, en tareas, y vamos a darle en restaurar base de datos. Cuando queramos restaurar la base de datos, entonces tenemos que darle en dispositivo y buscar en el equipo donde quedó guardada. Por defecto, él nos trae acá la parte donde está la base de datos, donde está el backup que acabamos de crear. Vamos a darle OK, vamos a cargarlo y ya cuando lo tengamos cargado, entonces vamos a ir a opciones y le vamos a decir que puede sobreescribir en la base de datos existente y que va a cerrar todas las conexiones externas que tenga la base de datos, porque si no cierra esas conexiones, pues no va a poder sobreescribir la base de datos, y le vamos a dar OK. Vamos a esperar entonces que restaure la base de datos como tal y efectivamente ya quedó listo la restaurada de la base de datos. Como podemos ver, tenemos todas las tablas, todas las configuraciones, las vistas que teníamos creadas inicialmente sobre la base de datos. Listo. Y en la última parte tenemos entonces qué más otras opciones de seguridad podríamos implementar. Externamente a la base de datos podríamos crearle unas políticas dentro de un directorio activo en el cual podamos crear otro tipo de restricciones de acuerdo a los usuarios, o a través de la creación de otro usuario. Aquí en la parte de seguridad login, vamos entonces aquí a crear un nuevo inicio de sesión y acá podemos verificar cuáles son entonces las demás configuraciones. Vamos a darle SQL Authentication y vamos a crear un usuario 2 donde vamos a intentar verificar. Vamos a darle una contraseña. Perfecto.
y aquí le vamos a dar el rol. Entonces en este caso sería público, un DBA, un procesador administrador, un encargado de seguridad. Aquí hay varios roles que se pueden asignar y aquí se mapearía entonces qué tipo de necesidades va a tener en la parte de abajo, y en la parte de arriba vamos a decirle a qué acceso va a tener a cuáles bases de datos. Entonces acá tenemos como las bases de datos, que es alquiler equipo, sistema de ventas y tienda, donde vamos a poder elegir a cuáles le vamos a dar acceso a este usuario y qué tipo de rol entonces quedaría. Y en la parte ya de seguridad buscaríamos entonces el servidor, en este caso pues es mi equipo, y acá pues podríamos entrar a jugar con todo este montón de configuraciones de seguridad que me permite SQL Server para toda la parte de restricciones que puede tener ese usuario, y con esto pues ya implementaríamos un nivel de seguridad mucho más alto, especificando cuáles serían los alcances de cada uno de esos usuarios según sus roles. Listo, profe, con esto entonces termino la sustentación de la actividad número 3.